Agradezco la oportunidad para participar en este Congreso Internacional de Psicología y Educación para presentar el trabajo Niñas, Adolescentes con altas capacidades, visibilizarlos, un primer paso para la inclusión educativa. Mi nombre es Erendira Viveros Ballesteros y estoy representando al Centro de Estudios Superiores en Educación. El contenido del trabajo es el siguiente, en donde se describe desde la introducción hasta pues las conclusiones, todo un proceso de trabajo de investigación para una población muy importante. Un eje importante de la educación en México tiene que ver con un eje que es la inclusión. Para este momento en donde se está implementando un plan de estudios nuevo, también se ha considerado pues la atención a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con altas capacidades. Existe un modelo, sin embargo, en este momento también existen retos y áreas de oportunidad que es necesario pues enfrentar para dar una mejor atención. La situación actual es que en nuestro país y en particular en la Ciudad de México existe un bajo número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con altas capacidades o aptitudes sobresalientes, que no es lo mismo, pero que más adelante explicaré por qué he considerado esta doble presentación de estas categorías para referirme a la población. Y pues esta población en este momento no recibe una atención adecuada, hay muy baja atención a la población escolar. En este esquema podemos ver el problema principal que tiene que ver, como decía, con el bajo número de niñas, niñas y adolescentes que tienen altas capacidades, sobre todo a partir de una atención especializada. Y también dentro del sistema educativo de educación pública, pues no existe una atención propiamente. Las cifras pueden no solamente hacernos ver el problema, sino también la dimensión de este problema. Y de acuerdo a las cifras oficiales en México, tenemos que pues, la población con aptitudes sobresalientes, que es como se denomina a este tipo de población, pues se ha ido atendiendo cada vez en menor medida. En los últimos años y sobre todo durante el tiempo en que estuvimos en aislamiento por la pandemia, hubo un decrecimiento. Sin embargo, desde antes, como podemos ver en este cuadro, desde antes de este suceso, había ya un decremento en la atención a esta población. Y bueno, las cifras comparadas con otros países nos hacen ver que, por ejemplo, en España, de un 2% de la población en general que tiene esta condición de alta capacidad, se atiende al 0.47%, y en México, de acuerdo también a las cifras oficiales y a la estadística 911, apenas alcanzamos una atención del 0.05%. Para aproximarnos a esta población con altas capacidades, pues nos tenemos que referir desde luego a los referentes teóricos. Y de acuerdo a estos modelos ya muy estudiados, que tiene que ver con las altas capacidades, y retomando a Terman, que se refiere además a un concepto de personas con superdotación, calcula que esta población que tiene un coeficiente intelectual de más de 130 puntos, se estima que alrededor del 2% de la población pues se encuentra con altas capacidades. Y bueno, dentro del estimado nacional en México existe una población muy grande de estudiantes en educación básica. Como podemos ver,
más de 24 millones de estudiantes y considerando no el 2% de Terman, sino el 3%, que es una cifra que se maneja en nuestro país, pues alrededor de 723,000 personas, alumnos de educación básica, están respondiendo a esta condición de alta capacidad. Y en la Ciudad de México específicamente, con una población de casi 1,5 millones de estudiantes, pues también estaríamos teniendo alrededor de 43,000, casi 44,000 estudiantes con altas capacidades. Y como podemos ver en este siguiente cuadro, pues la atención que existe es muy baja, como ya lo decíamos, y hay un reto muy grande, sobre todo desglosando el nivel de primaria, el nivel de secundaria, pues vemos que las cifras de atención son muy bajas considerando la población estimada que podríamos nosotros estar reconociendo como población potencial para poder ser atendida a través de un programa adecuado que potencie las capacidades y las características de los estudiantes en la educación básica. En esta investigación pues presento algunas de las preguntas generales que tienen que ver con qué es lo que tenemos que cambiar dentro del modelo que ya existe de atención a los estudiantes de altas capacidades. Y sobre todo en algunos aspectos, yo le he llamado algunas categorías de análisis para poder reconocer en estos modelos, pues, cuáles serían los elementos, las características de este modelo que necesitaríamos nosotros cambiar, ¿verdad? Reconocer a través de un estudio comparado cuáles serían estos cambios. Entonces, nos hemos propuesto como objetivo general justamente realizar un estudio comparado desde la educación comparada de manera descriptiva, en el cual se pudiese y se puede y se ha venido haciendo la comparación de los modelos educativos y todas las características que tienen desde el mismo concepto de cómo se denomina esta población hasta la cuestión de la atención psicopedagógica, de los procesos de identificación y de atención. Entonces, pues, esta es la finalidad de esta investigación que se ha venido realizando en esta primera etapa, en donde el estudio comparado nos da un referente muy importante para luego identificar estos cambios que son necesarios en este momento para poder mejorar la atención especializada a esta población escolar. Esto con el propósito de garantizar uno de los derechos fundamentales, que es la educación. En México, la Secretaría de Educación Pública pues ha denominado a esta población en el marco conceptual de las aptitudes sobresalientes y de los talentos específicos. Ya esta denominación, este concepto está muy reconocido, pero vamos a ver que en el contraste a través del estudio comparado podemos ver las diferencias y cuál sería como alguno de los cambios que es necesario hacer. Existe un marco conceptual pues ya conocido y ya de muchísimas décadas atrás, ¿verdad? Los estudios de Renzulli, de Taylor, más recientemente de Gardner, toda la teoría que se ha producido desde la práctica y desde la cuestión muy avanzada que hay en algunas comunidades europeas, ¿no? En algunos países también de esas regiones, pero en todo el mundo pues existen modelos que se han ido consolidando a partir del marco conceptual y a partir de los estudios pioneros y de los estudios pues de las altas capacidades. Hay algunos modelos teóricos en donde de manera reciente pues se llega a considerar que a la inteligencia pues tradicionalmente se le ha considerado como
muy monolítica, muy centrada en la cuestión del coeficiente intelectual, muy jerárquica y que ha promovido también una concepción errónea acerca de las altas capacidades. Más recientemente, Monks y Mason han propuesto que la clasificación de los modelos debe estar teniendo una orientación genética y basado en no solamente el alto rendimiento, sino también en un enfoque sistémico o sociocultural. En la actualidad es necesario pues considerar otras dimensiones como son la creatividad, la motivación, el autoconcepto, la capacidad de liderazgo de las personas, la capacidad física, las formas de socializar, así como muchos otros factores que no se refieren a la cuestión intelectual y que también tienen que ver con estas altas capacidades. Esos son parte de los referentes teóricos actuales que nos dan pie a pensar qué cambios debemos hacer en el modelo que en México se ha implementado durante algún tiempo. Y bueno, parte de la metodología tiene que ver con el tipo de investigación que se hace, que tiene que ver con las políticas públicas, porque no solamente queremos explorar o no solamente se ha explorado la cuestión de cada uno de los aspectos y elementos de los modelos, sino está enfocado a generar políticas públicas para mejorar la atención, para garantizar los derechos. Y bueno, en este ciclo de políticas públicas que está, pues, digamos, ya muy considerado en etapas muy bien delineadas, a partir de la educación comparada, se hace este estudio comparativo en donde vamos a mostrar elementos teóricos primero, sustentados también en una segunda etapa a través de trabajo de campo en donde se va a explorar sobre todo, digamos que las necesidades de formación de los docentes en nuestro país, en particular en la Ciudad de México, de tal manera que iniciando en una primera etapa con una revisión exhaustiva documental que se va conformando, digamos, como una base para se han establecido las categorías de análisis para luego llevar a cabo este estudio comparado que ya está avanzado en esta primera etapa y posteriormente la segunda etapa que tiene que ver con este trabajo de campo que ya decíamos a partir de estas unidades de análisis, de estas categorías de investigación que tienen que ver no solamente con el marco conceptual, también con el marco normativo, el poder identificar también los procesos que se siguen en los diferentes países para la identificación, para la inclusión educativa y luego para la atención. Desde luego, esto es un proceso en donde vamos haciendo cortes y la etapa segunda que está avanzada, habremos de ir cerrando para el final de este ciclo. Uno de los elementos que se estudian justamente son el marco normativo, el marco legal, y hemos encontrado pues en México que existen normas muy fuertes desde la Constitución, la Ley General de Educación en varios de sus artículos, como podemos ver en esta lámina, pues nos obligan a garantizar el derecho a la educación de toda la población, pero en particular de aquella que enfrenta diversas circunstancias que pudieran llegar a vulnerar pues sus derechos y obstaculizar la inclusión educativa y poder garantizar, como decía, uno de los derechos fundamentales. Eso nos lleva al enfoque de derechos humanos, en los cuales, pues, como sabemos, este derecho a la educación abre puertas para poder tener acceso a muchos otros derechos, como la UNESCO lo ha planteado y como en todos los países, pues tenemos esa tarea de una inclusión con base en el enfoque de derechos humanos. Un estudio importante y reciente de Fátima Monreal, hecho en la Ciudad de México, nos lleva también a identificar un marco de derechos ya también con elementos que son ya conocidos,
como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, en el cual se ha analizado en este estudio cómo impactan esta, digamos, pues falta de atención a la población de niños, niñas y adolescentes que tienen altas capacidades, cómo la disponibilidad se vulnera, tiene un impacto negativo, lo mismo que la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, que es parte de estos elementos institucionales sobre el derecho a la educación. En este cuadro se muestra de manera detallada. Este estudio es un referente importante, pero también pues se tiene que ir contrastando con lo que pasa en otros países, ¿verdad? Podemos ver aquí en esta lámina que en los diferentes países de la región de América Latina, pues realmente existe también, al igual que en México, una norma fuerte, desde las leyes secundarias a las constituciones diversas, tanto en Argentina, en Brasil y en Colombia, pues con algunas variantes sí existe en la legislación también un referente muy importante, y las acciones que se llevan a cabo varían también desde los marcos conceptuales vigentes, desde los métodos técnicos para la identificación de la población, así como también digamos que muchos de los mecanismos institucionales y las formas de organizar la educación, incluso si es pública o privada. Eso ha tenido que ver también en cómo es que se va garantizando este derecho desde los diferentes países. En este cuadro podemos ver que, por ejemplo, para el caso de España, contrastando con el caso de los países de América Latina, existe pues un avance mucho mayor. Hay también normas desde la Ley Orgánica de Educación, pero ahí, por ejemplo, por dar solamente el referente conceptual, se utiliza la denominación de altas capacidades intelectuales. Esa legislación se alinea con ese marco conceptual y eso nos lleva a tener ese referente exitoso para poder nosotros hacer algunos cambios en el modelo. Si aquí en México están consideradas las aptitudes sobresalientes y los talentos específicos, ¿qué diferencia hay en estas denominaciones que no solo son, digamos, de términos, sino que tienen atrás todo un marco también de atención diferenciado? Desde la delimitación conceptual, como decía, en Argentina pues se considera superdotados y alta capacidad, en Brasil altas habilidades con sobredotación, en España, Ecuador, Paraguay y Uruguay se consideran las altas capacidades ya en un concepto un poco más avanzado que lleva a modelos diferentes a los que, por ejemplo, en México, a partir de las aptitudes sobresalientes y el talento específico, se considera también un modelo. Y en Chile y Bolivia solamente se consideran los talentos. Y bueno, pues este estudio que se ha venido construyendo en todo este año, hemos enmarcado ya estas diferencias desde la educación comparada. Existen también los métodos de identificación que nos llevan desde este análisis de los diferentes países de la región y España a considerar que es necesario ampliar la perspectiva dentro de estos métodos de identificación. Hay instrumentos que se han hecho ya existen estandarizados desde hace años, es algo ya muy estudiado. Sin embargo, existe desde esos mismos referentes teóricos, por ejemplo, de Renzulli y de otros investigadores como Nakano y Wechsler, en donde ya estos instrumentos, estas metodologías para la identificación han tenido variantes en los países y existen algunos procesos de elaboración de instrumentos en cada uno de los países que lleva a tener esa identificación a través de procesos diferentes. También estos métodos, decía, es necesario ampliar esta perspectiva, y Sastre Riva nos dice desde el 2020 en su estudio sobre los moduladores de la expresión de alta capacidad intelectual, y aporta evidencias que reafirman la naturaleza genética y ambiental
ambas, como sabemos, para las altas capacidades. Entonces, pues estas altas capacidades son entendidas desde esa perspectiva como un fenómeno complejo de naturaleza genética y ambiental multidimensional, que es una concepción que considera el poder hacer un modelado, una maleabilidad, que es dinámico y que además resulta de considerar, como decía, tanto factores endógenos, exógenos, tanto de cuestiones genéticas como ambientales, que nos lleva a dar no solamente un giro en ampliar esta perspectiva para la identificación y para los instrumentos, que no tenga que ver solamente con la medición del coeficiente intelectual, sino ampliar el abanico integral para poder conocer las características de la población, que por ejemplo podría llegar a identificar a través de toda esta perspectiva más amplia la doble excepcionalidad que también encontramos en población escolar con altas capacidades. En México hay un esquema que se ilustra en esta lámina, en donde desde el modelo del 2022 la Dirección General de Desarrollo Curricular nos plantea para estos dos marcos, digamos, de aptitudes sobresalientes y talentos específicos a través de la metodología, tanto para la identificación como para la atención a través de procesos desde nuestros resultados del estudio, pues bastante largos, bastante, digamos, muy alineados a procesos administrativos que hay que cubrir, y que eso nos ha llevado, por ejemplo, a tener una muy baja, como decíamos antes, atención a esta población. Existen, digamos que, un modelo importante desde el 2006 que sienta aún más importante para el modelo actual, que lo más importante que hay que destacar es que para el modelo 2022 se considera también a la población de preescolar en esta atención integral. El considerar a los chiquitos desde el preescolar, primaria y luego secundaria en un modelo que los atiende de manera integral y a través de procesos integradores también, pues es muy importante. Es un quiebre muy importante. Sin embargo, en la práctica, muy poca población, por ejemplo, de preescolar se identifica con altas capacidades, mucho más que en cualquiera de los otros niveles de educación básica. Dentro de los modelos de atención en general que encontramos, como sabemos, está el enriquecimiento, la aceleración y muy recientemente la agrupación. Esa agrupación que puede ser dentro del aula o una agrupación también en instituciones que se dedican de manera especializada a la atención de la población de altas capacidades. En México, como decía, aptitudes sobresalientes. Y en los diferentes países también, para los modelos de atención, hay variantes, hay modelos, y en general estos elementos en cada uno de estos países se llevan a cabo. Por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Emplean la estrategia de aceleración, el ingreso anticipado a primer grado, el poder acelerar a través de saltar los grados, y también, digamos que a través de algunas asignaturas o materias, como una aceleración parcial. En el caso de Brasil, existe también la aceleración, considerando pues prácticas educacionales compuestas también por diferentes estrategias que tienen el propósito de estimular al alumno, sin duda. Y en países como España, Bolivia, Colombia, varios de la región, Ecuador, hay, digamos que diferencias, ¿no? En estos primeros países, sobre todo de la región, la aceleración y el enriquecimiento predominan. Ecuador reporta además la agrupación, además de la aceleración y el enriquecimiento. En México, fundamentalmente, se ha considerado el enriquecimiento en el aula y fuera de ella, la aceleración, y en un mínimo porcentaje y en una sola institución en la Ciudad de México de educación pública se ha considerado la agrupación. La agrupación en un servicio público especializado.
La base es, digamos, de la propuesta que van configurando como una aproximación a algunas de las conclusiones que para una segunda etapa del estudio que ya va en curso se van a concretar, pues tienen que ver con la necesidad de realizar cambios, como decía, en el modelo de atención, darle más importancia a la agrupación, sobre todo digamos, en instituciones especializadas, pero también dentro de lo que nosotros decimos que es la educación regular, ¿verdad? Lo entrecomillo, pues de acuerdo a, por ejemplo, lo que decía Fátima Monreal en México, nos encontramos como con un marco legal muy fuerte, muy importante. Sin embargo, nos encontramos desde este estudio en la categoría que estamos todavía incurriendo en una discriminación indirecta, toda vez que se ha faltado, digamos, a esta obligación de garantizar el derecho a la educación, toda vez que a pesar de que existe el modelo, a pesar de que existe la norma, un mínimo número de estudiantes, como lo hemos planteado, digamos que atendido de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus características. Por eso este modelo, que ya incluye todo el proceso de educación básica de manera integral, pues necesitamos reforzar algunos elementos de ese modelo. Y para empezar, pues necesitamos información de mucha calidad, y para eso es necesario pues modificar la estadística 911, que es la base institucional en el país, y poder ir desagregando información para que pueda identificarse los estudiantes, la población escolar con doble excepcionalidad, por ejemplo. Entre otras, también el poder identificar a las niñas, a las adolescentes, porque dentro de las instituciones y dentro de, digamos, los servicios especializados de atención, predominan los niños. Y eso no quiere decir que haya más niños que tienen altas capacidades, sino que la identificación tiene un área de oportunidad muy importante. Y puede ser una situación, no puede ser, es una situación muy ligada a las cuestiones culturales y sociales de nuestro país, pero que eso requiere dentro de las políticas públicas, también dentro de la, digamos, aspecto técnico de la identificación y de las prácticas educativas, cambios muy importantes en el modelo. Hay que ampliar la conceptualización de la población hacia las altas capacidades que tienen relevancia toda vez y impacto también en el modelo. Ya adentrándose en otro momento en este aspecto conceptual, que como decíamos, no solamente lo es conceptual, sino también impacta en el modelo, podemos pensar que eso es uno de los aspectos que hay que cambiar para no solamente considerar la cuestión del coeficiente intelectual, sino otros aspectos de creatividad, características de personal, aptitudes y algunos otros elementos socioemocionales. También promover la creación de estos centros especializados que, bueno, digamos, los informes institucionales en la Secretaría de Educación Pública mencionan a dos centros de especialización, por ejemplo, para talentos deportivos o para talentos en el arte. Sin embargo, omiten, por ejemplo, el destacar la existencia del Centro de Innovación Educativa para alumnos con altas capacidades, en el cual se agrupa ya a población de primaria y secundaria y va vinculándose con preescolar para poder acelerar, y ahorita están teniendo pues no solamente una propuesta muy importante, muy interesante para la educación pública, sino que además están teniendo resultados. Es una institución que desde hace 5 años funciona enfrentando retos institucionales, prácticos y de toda naturaleza, pero que han sabido enfrentar y que ha llevado a sentar una base muy importante para esas modificaciones al modelo. No se cree mucho desde la educación especial en México, y en especial en la Ciudad de México, que estas instituciones o que este tipo de instituciones pueda tener éxito. Hay mucho desconocimiento todavía y muy bajo número de especialistas. Las modificaciones legislativas no las vamos a mencionar, pero es importante para ir
digamos, sentando una base en donde en la norma se mencione también las altas capacidades, se mencione un modelo integral, un modelo que considere la doble excepcionalidad, considere la formación docente a partir de un diagnóstico de necesidades de formación que permita a los docentes dentro del aula regular poder identificar y luego enriquecer dentro del aula misma, incluyendo correctamente a la población, poder dar esa educación de acuerdo a las características y capacidades de estos niños, jóvenes y adolescentes que tienen esta característica. Todo esto nos lleva a lo que está todavía en proceso, que tiene que ver con profundizar en estos aspectos, sobre todo del enfoque de derechos humanos, en donde el género también tiene una importancia fundamental por esa brecha de género que se observa a simple vista en la estadística y que no nos ha permitido poder llegar también a la población de niñas y adolescentes. Y como decía, pues la formación docente desde luego es un gran pendiente para luego poder pues dar esa atención. Yo les agradezco su atención, aquí solamente algunas referencias y pues muchísimas gracias.